Abierto. Ser Podcast. Abrimos aquí el tiempo dedicado a la información y el análisis, la reflexión. Con Carlos Sánchez. Hola, Carlos. Hola, muy buenos días. Bienvenido, buenos días. Ignacio Urquizu, ¿qué tal, Ignacio? Hola, Pedro, buenos días. Bienvenido, y enseguida saludaremos a Carla Turró, que estamos haciendo el clic, la conexión con Radio Barcelona. Está por ahí también Nicolás Castellano. Hola, Nico, muy buenos días. Hola, Pedro, buenos días. Bueno, lo primero que vamos a hacer hoy es mirar al escenario de una de las mayores crisis que hemos afrontado en este país estos años, la mayor amenaza a nuestra integridad territorial. Bueno, antes de nada, hay un asunto novedoso a esta hora de la mañana, es la última hora, prácticamente todos los días tenemos alguna novedad que contar, y es que, Nico, comienza ya el traslado a algunas de esas instalaciones que anunció a principios de la semana el gobierno que iba a desplegar en 4 puntos de la ciudad para acoger a cientos de los inmigrantes que malviven en las playas o en las calles. Hoy por la mañana comienza ya el traslado a 2 de esas instalaciones. Sí, fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Pedro, confirman a la cadena SER que ya están habilitados 2 de los espacios para 1.800 personas, los del Lomo Margarita y el parking del embolsamiento, del que hemos hecho varias conexiones en los últimos días, así que tienen previsto comenzar los traslados durante el día de hoy. Vendrán sobre todo de la zona del Trampolín y de Loma a Colmenar. La zona del Trampolín, recordemos, donde están los solicitantes de asilo, donde Cruz Roja está repartiendo de media cada día 4.000 comidas, y la otra zona, Loma Colmenar, es donde están esas canchas en las que se ubican las mujeres adultas y las niñas que están acogidas por la Asociación de Vecinos del Príncipe. Así que una vez que dan por finalizadas estas labores de habilitación, al menos de estos 2 primeros espacios, se realizarán esos traslados durante este jueves a esas 2 instalaciones en la Ciudad Autónoma de Ceuta. Nos explican estas fuentes que la actuación forma parte de ese dispositivo extraordinario y que estarán gestionadas estas instalaciones por ONGs, como avanzó la cadena SER. En este caso serán ACSEM o Engloba, que serán cargo de algunos de estos campamentos. Recordar, por ejemplo, que ACSEM, esta ONG, se encarga del mayor centro de acogida temporal de inmigrantes de España, que se encuentra en Las Raíces, en Tenerife. Bueno, pues esa es la noticia de esta mañana. Esa va a ser la imagen del día, una de las imágenes del día, las primeras personas, los primeros inmigrantes llegando a 2 de esos campamentos. Nicolás, queríamos recomponer también contigo los datos de esa noticia que tú avanzaste ayer a las 8 de la mañana en este Hoy por Hoy, que ha terminado por ser la noticia más relevante de estas últimas horas, ese plan del gobierno para primero, atender en mejores condiciones y segundo, después, más adelante, trasladar a la península a cientos de menores, son sobre todo niñas y adolescentes que están especialmente desamparadas, que están en riesgo allí en Ceuta. Sí, básicamente, Pedro, ante la imposibilidad de muchas regiones que siguen negándose a los traslados obligatorios que marca la propia Ley de Extranjería, el Gobierno y la Ciudad Autónoma trabajaban desde hace días ya, desde el día 8 concretamente, cuando la ministra Sira Rego se vio con vivas personalmente en la Ciudad Autónoma de Ceuta, en preparar este plan alternativo que, digamos, adquiriría la posibilidad de trasladar, como ha pasado con los menores solicitantes de asilo a Canarias, a la península sin tener que ceder la tutela por parte de la comunidad autónoma de acogida donde llegan esos niños. Este es el caso, como explicábamos ayer por la mañana, que se está ahora mismo estudiando como la principal vía de solución para sacar a las primeras 500 niñas y niños de corta edad que están en una situación más vulnerable. Es decir, la Ciudad Autónoma de Ceuta se queda con la tutela y la guarda se queda en manos de las ONGs especializadas. De hecho, algunas de esas ONGs especializadas, Pedro, ya están en Ceuta viendo a los chicos y a las chicas y viendo las posibilidades de qué perfil se puede llevar incluso a madres con niños. Algunas ubicaciones en Andalucía y otras regiones, esas técnicos están en Ceuta. Pudimos estar con ellas en las últimas horas y sabemos que se han visto tanto con los técnicos de la Ciudad Autónoma de Ceuta como con algunos técnicos del Ministerio de Infancia y Migraciones. Eso es la vía en la que siguen trabajando, cada día mano a mano y en la que siguen esos técnicos de la Ciudad Autónoma del Ministerio de Infancia y Migraciones viéndose a diario y preparando esa segunda fase. La primera, como decíamos, Pedro, ayer, es sacar de la calle a esas niñas de corta edad, la mayoría ubicadas en las asociaciones de vecinos de la Ciudad Autónoma, y la segunda fase, que podría durar al menos un mes, pero como media serán unos 2 meses, sería ya para sacar a esas niñas a la península. Bueno, ahora vamos a concretar algunos detalles más en conversación con el secretario de Estado de Juventud e Infancia. Pero, Nicolás, nos has contado también a las 8 de la mañana cómo algunos traslados de menores a la península ya se están produciendo. Es importante establecer un matiz. Bueno, no es un matiz, es una descripción de una realidad. En los días que precedieron al 30 y al 31 de julio, cuando entraron a Ceuta esas decenas de miles de personas, en los días previos, el goteo constante de personas que entraban a nado en la ciudad
era conocido. No solo eso, sino que el propio gobierno de Ceuta estaba alertando de, oiga, estamos viendo un aumento considerable de la gente que llega a través de este medio. Bueno, entre esa gente que llegaba en los días previos al 30 y al 31 había también menores. Y algunos de esos menores han sido trasladados ya a la península. Y alguno de esos menores ha sido trasladado, y este detalle es muy relevante, lo van a entender perfectamente, a Extremadura, comunidad que saben que está cogobernada por el PP y Vox, y en la que Vox tiene competencias en materia de menores, y en la que Vox ya ha dicho que se va a negar a aceptar a menores que vengan de Ceuta. Bueno, pues de momento son varios, Nico, los que ya han llegado a Extremadura. Sí, la cadena SER puede confirmar que son 4 los niños trasladados desde Ceuta a Extremadura, los primeros el pasado día 12 de agosto y los últimos este pasado martes. 4 niños que trasladan a través de las reformas de la ley de extranjería, es decir, cuando se produce la contingencia migratoria en Ceuta, que ya se había producido antes del 30 de julio, Pedro, como decía. Por eso es importante recalcar que estos 4 niños habían llegado antes, en concreto en mayo y en junio, a la ciudad autónoma de Ceuta nadando, y finalmente, en base a esa reforma de la ley de extranjería que establece una serie de criterios para repartir esos niños por el resto de comunidades españolas, a Extremadura le han correspondido por el momento 4, no se descartan que sean más, y también han salido, por ejemplo ayer, Pedro, otros 2 niños a Castilla-La Mancha y siguen saliendo a cuentagotas. Eso porque las comunidades autónomas no asumen las cuotas que en las conferencias sectoriales de infancia se pueden establecer para los traslados voluntarios, para que cada comunidad pueda acoger una cantidad indeterminada de niños si quiere de manera voluntaria. Así que una vez que se saturó Canarias en aquel momento, que el gobierno de Canarias reclamó una reforma para establecer unos criterios objetivos de población, de capacidad de acogida, del esfuerzo previo que había hecho cada comunidad autónoma, se fijó una cantidad de repartos para cada una de las comunidades autónomas. Recordemos que publicamos nosotros las cifras por región y en este caso podemos confirmar que a pesar del discurso ultra de Vox, del vicepresidente de Extremadura y consejero que tiene las competencias en servicios sociales y familia, finalmente Extremadura lleva ya 4 niños que llegaron antes del 30 de julio a la ciudad autónoma de Ceuta. Gracias, Nicolás. Hasta luego. Hasta luego. Quiero que saludemos a Rubén Pérez Correa, secretario de Estado de Juventud e Infancia. Señor Pérez Correa, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Si me permite, por dejar fijado un poco el marco, ¿no? El marco de la realidad. ¿Saben ya, aunque la cifra no sea exacta, pero sí al menos aproximada, que describa la realidad, cuántos menores hay ahora mismo en Ceuta? Pues es complejo, ¿no? Si tenemos datos objetivos, que tanto son las filiaciones realizadas por los cuerpos de policía, como también los menores que pernoctan en los sistemas de protección de Ceuta, pero también esas niñas y esos niños que están pernoctando en los recursos de emergencia que el propio movimiento vecinal ceutí, hay que agradecer, ha habilitado, ¿no? Fundamentalmente la Asociación de Vecinos del Príncipe. Esa horquilla nos llevaría a una contorna de 2.400, 2.500 menores, pero sabemos que hay muchos más, porque nos estamos también viendo pues un número muy significativo de ellos que están ahora mismo en vía pública. A lo largo de estas semanas, desde luego, tendría que cuantificarse de manera muy clara ese número de menores, pero es cierto que la ciudad tiene una complejidad territorial, con un número de barriadas, con unas zonas de bosque, y tanto para la propia ciudad como para los dispositivos, tanto del Ministerio de Inclusión como de Interior, está siendo complejo identificar el global de menores. Así que 2.500, pero son más. O sea, no es que podrían ser más, es que son más. No, evidentemente son más. Cualquier ceutí o cualquier persona que pase por la ciudad, evidentemente estamos en un contingente que va a ser un número que no ha tenido nunca el sistema de protección ceutí, ni siquiera en el año 2011, 2021. Estamos hablando de un contingente en unos números inasumibles, incluso para, aunque quisiéramos cuantificar o quisiéramos establecer aquí un sistema de protección que fuera capaz de absorberlos. Ayer les contábamos aquí en la SER, les adelantábamos ese plan para atender primero y después, en una segunda fase, llevar a la península a cientos de menores. Le pido que nos concrete, en la medida que usted pueda, los detalles. Ayer hablábamos de unas 500 personas, 500 menores no acompañados, en su mayoría niñas, ¿es así? Claro, el principal problema que nos hemos encontrado, ¿no? Y esto es una alerta que ya, como muy bien indicabais, ya era una alerta que los propios servicios de protección, la propia ciudad ya alertaba en los días previos a esa rotura de nuestras fronteras, ¿no? La realidad es que había un contingente cada vez mayor de menores y un patrón que además era la presencia cada vez mayor de niñas, ¿no? Tenemos ahora unos porcentajes altísimos de niñas ahora mismo en el sistema de protección. Se ha hecho un trabajo, yo creo que magnífico, tanto por la ciudad como el Ministerio de Interior, para que las niñas estuvieran en un lugar identificado, acogido por su extrema vulnerabilidad. Estamos hablando en algunos casos de niñas de 10 y 11 años,
Y estamos hablando además con unas condiciones muchas veces que realmente están saliendo de situaciones familiares muy, muy complejas. Nuestra urgencia ahora mismo es la urgencia no solo de este gobierno, sino de la propia ciudad de Ceuta, de la Dirección de Infancia, es intentar que estas niñas estuvieran pues fuera de los riesgos que implica una situación de calle, ¿no? Pero estamos hablando de un contingente muy alto que requiere una atención especializada y nosotros trabajamos desde hace mucho tiempo, no solo con esta contingencia migratoria, sino desde luego todo el año que hemos trabajado con la ciudad de Ceuta para el traslado a Península de más de 670 menores, que evidentemente tenemos en un Real Decreto Ley que permite seguir derivando menores a Península, los sistemas de protección, pero en el caso de las niñas nos preocupa la extrema vulnerabilidad y que requiere una atención mucho más personalizada. Estamos hablando de recursos que no pueden ser grandes centros de menores, tienen que ser pisos tutelados, tienen que ser elementos donde se pueda hacer una intervención socioeducativa y desde luego nosotros trabajamos en una fórmula que desde luego es legal, pero que también en ocasiones ha utilizado la propia ciudad autónoma, ¿no? El convenio con algunas entidades se ha hecho en ocasiones en comunidades autónomas en las que estas entidades ahora mismo que trabajan tanto con el Ministerio de Inclusión como también con la Ciudad Autónoma de Ceuta tienen dispositivos en los que se puede derivar estas niñas. Esta es la principal urgencia. Las 500 niñas que sabemos que ahora mismo hay en los dispositivos. A partir de ello, los menores seguirán siendo derivados durante el periodo de vigencia del Real Decreto Ley. Y como muy bien decís, todas y cada una de las comunidades autónomas están acogiendo a estos menores porque en el caso de oponerse, desde luego se están oponiendo a un Real Decreto Ley y Fiscalía de Menores, en este caso, informa a estas comunidades que tienen que cumplir la ley. Nosotros no vemos otro escenario, pero es cierto que el Real Decreto Ley, para poder derivar menores a Península, es un proceso demasiado lento por los trámites administrativos. Estamos hablando de una entidad, en este caso una comunidad autónoma, que le pasa la tutela a otra, y nosotros queremos un mecanismo más ágil, que es el que estamos trabajando, que hemos propuesto, que conoce la ciudad autónoma, porque además mi ministra y yo mismo se los hemos trasladado en numerosas ocasiones, tanto al presidente como al consejero de presidencia. Entendemos y además respetamos que la prioridad sea para la ciudad el retorno de menores a Marruecos, pero no compartimos, como se ha expresado ayer en esa rueda de prensa conjunta entre el presidente ceutí y el presidente, el secretario general del Partido Popular. En España las deportaciones masivas de menores son ilegales. En el año 21 el Tribunal Supremo dijo abiertamente que esos retornos tienen que ser con garantía individualizada, pero es que también lo dice la propia norma europea, ¿no? El artículo 20 del Reglamento de Retorno habla abiertamente de buscar una familia, un tutor, una instalación que sea adecuada, y en eso es lo que nos movemos nosotros. Claro, le pregunto entonces, secretario de Estado, cuando el propio Vivas o Núñez Feijóo ayer en esa comparecencia plantean el retorno de todo el mundo incluidos todos los menores, lo que están haciendo es un brindis al sol. Lo que están haciendo es una ilegalidad manifiesta expresada por el Tribunal Supremo. A mí me sorprende, yo soy gallego, el Partido Popular lleva 40 años gobernando en Galicia, el señor Feijóo conoce perfectamente cómo funcionan los sistemas de protección de su comunidad autónoma o de cualquier otra en que gobierna el Partido Popular. En España tenemos más de 30.000 menores en los sistemas de protección, la mayoría de ellos es cierto que en acogimiento familiar, pero un contingente muy importante de menores están en los sistemas de protección. Muchos de ellos son migrantes, de origen migrante, menores que han llegado en situación de soledad. Si esto fuera tan fácil como plantea ahora mismo el Partido Popular, sus sistemas de protección en comunidades autónomas que tutelan a miles de menores podrían haber empezado esto o haber buscado esta fórmula. Ellos son conscientes de que no es legal, la única forma es individualizadamente escuchando al menor y sobre todo que el país del que procede el menor colabore en identificar a esa familia, a ese tutor o a una institución que, como digo, cumpla los requisitos de un menor que está tutelado por una administración en España. España no tiene por qué rebajar su legislación en materia de protección de infancia. España no tiene por qué no exigir que ese menor que tiene tutelado, que tenemos tutelado, tenga unas condiciones mínimas de acogimiento. ¿Eso se puede hacer? Por supuesto que sí, que lo vamos a trabajar el Ministerio de Interior, el Ministerio de Exteriores, nosotros, el de Inclusión, ya estamos trabajando en mecanismos para los menores más vulnerables y sobre todo los menores que expresan que quieren volver a su país, porque hay muchos menores que han llegado en esta oleada que no tenían un proyecto migratorio, que han seguido un poco la ola, nunca mejor dicho, ¿no? Hay menores que verbalizan, que ya se está trabajando en la identificación de sus familias, algunos podrán retornar, pero es que, por ejemplo, en el caso de las niñas, fundamentalmente,
hemos visitado centros, hemos hablado con ellas, las niñas vienen de situaciones muy dramáticas y verbalizan que no quieren retornar. Por lo tanto, ahí entramos en un campo de la Convención de Derechos del Niño, de la Ley de Protección Jurídica del Menor, incluso en el marco europeo de la escucha activa al menor, cosa que el comisario europeo no dice y cosa que el Partido Popular no dice. Hay que escuchar al menor y hay que dar garantías legales y no cometer los errores que se cometieron en el año 21. El gobierno de Ceuta conocía este plan para acoger a estas 500 menores y luego traerlas a la península. Bueno, realmente el gobierno de Ceuta lo conoce porque estamos trabajándolo con su dirección de infancia. Es decir, es cierto que nosotros tenemos que hacer una propuesta asentada en el territorio, pero nosotros primero exploramos la posibilidad. Lo que planteamos es, ¿legalmente es posible derivar estas niñas a recursos especializados a Península? Sí. ¿Tenemos el mecanismo y los recursos económicos? Hemos consignado 25 millones de euros. Ha sido la primera actuación de emergencia porque nosotros ya veíamos la contingencia migratoria grave en los días previos. El día antes del día 30 ya estábamos casi en la horquilla de 800 menores en el sistema de protección. Y quiero recordar que gracias al Real Decreto Ley que aprobó este gobierno, en Ceuta, en los días anteriores a este incremento, llegamos a tener solo 190 menores en el sistema de protección, que es el dato más bajo de la historia del sistema de protección de Ceuta. Teníamos mecanismos que estaban funcionando, pero ante una situación de esta magnitud requiere que no solo siga operando el Real Decreto Ley, sino que busquemos otras fórmulas. Hemos hablado con ellos, les hemos propuesto que incluso la mejor manera para poder hacer un reagrupamiento familiar es que la tutela, aunque esa niña o ese niño estén en Península, la tutela la siga manteniendo. En este caso, la dirección del área de menores de la ciudad, porque el área de menores para hacer un reagrupamiento familiar, manteniendo la tutela, es la que tiene los informes, la que conoce en muchos casos si ese menor incluso puede tener familiares en la propia ciudad autónoma o en alguna parte de nuestro país, o incluso trabajar de manera muy directa en este caso, con la delegación de gobierno en Ceuta para buscar esa familia, ese tutor o esa entidad acreditada que pueda facilitar el retorno. El hecho de que tenga la tutela de la ciudad no significa que no sigamos trabajando a pesar de que ese menor esté trasladado a un recurso mucho más efectivo. Y termino. Hemos utilizado colegios públicos para alojar a estas niñas. Ha sido una experiencia magnífica. Uno de los colegios ya ha sido desalojado ayer, otro va a ser desalojado en estos días. Estas niñas han estado en recursos muy precarios, como puede ser un colegio, han estado en recursos donde apenas hay educadores, porque hay un problema también. La ciudad autónoma tiene un problema para buscar personal que trabaje en menores. No podemos establecer entrevistas personales, ayuda psicológica, exploraciones incluso médicas o forenses, sin tener espacios adecuados, y por lo tanto creemos que el sujeto de mayor vulnerabilidad son las niñas y que lo que le estamos proponiendo a la ciudad, que ya ha hecho en otras ocasiones, es un mecanismo que debe acompañar a buscar ese retorno con su familia y a buscar también, evidentemente, la continuidad a través del Real Decreto Ley, que ha sido una de las cosas más inteligentes que se han hecho en materia de protección e infancia para solucionar la situación en Canarias y también la situación en el sistema de protección ceutí. Dos últimas preguntas, señor Pérez Correa. De este plan, el Partido Popular, no digo la ciudad de Ceuta, el Partido Popular, en la medida en que gobierna en buena parte de las comunidades de este país, ¿tenía noticia? Nosotros tenemos un elemento de diálogo, que es la conferencia sectorial, que vamos a celebrar a finales de mes. Hemos convocado una comisión sectorial y la hemos convocado también en este mes de agosto precisamente para aprobar esta partida de 25 millones de euros, ¿no? En esta comisión nosotros hemos trasladado que queríamos informar a las comunidades y, por lo tanto, también mayoritariamente a comunidades gobernadas por el Partido Popular de cuáles eran los ejes de trabajo de este ministerio, ¿no? En la propia comisión yo planteé, en este caso a la directora generales del Partido Popular y de otras comunidades, pues que incluyéramos un punto en orden del día porque íbamos a informar en esta conferencia sectorial que celebraremos a final de mes de las líneas de trabajo del Ministerio y de la situación de Ceuta. Pues bueno, pues aquí las consejeras en este caso la directora general del Partido Popular, expresaron vehementemente que no querían un punto de información. Bueno, cuando no se quiere ni siquiera que el gobierno informe y se diga exactamente qué se está actuando, pues desde luego lo que se está haciendo es una tentativa de opacidad que no se corresponde a una colaboración entre la Administración Central del Estado y las comunidades autónomas. El Partido Popular lo sabe porque nosotros hemos planteado siempre esta línea como una línea posible de trabajo. Hace un año, en una conferencia sectorial, para solucionar la situación de Ceuta y Canarias, incluso antes ya de que tuviéramos el Real Decreto Ley,
planteamos la posibilidad del traslado a Península con entidades manteniendo la tutela, en este caso Canarias y Ceuta y Melilla. Las comunidades del Partido Popular expresaron que no estaban de acuerdo, es decir, son conocedoras de que esta es una línea de trabajo en materia de protección, pero sistemáticamente se niegan a poder utilizarla. Y la última pregunta, que posiblemente se la esté haciendo mucha gente en la península. ¿Los lugares o los territorios a los que serían derivadas estas 500 menores los tienen ya decididos? Nosotros lo vamos a hacer en torno, como muy bien indicabais, a entidades que están acreditadas, que trabajan con los sistemas de protección en Península, que tienen plazas. Va a ser en una distribución evidentemente equitativa, pero a recursos especializados que ya están acreditados a Península. En algunos casos son las mismas plazas que se ha tenido que constituir pues para cumplir el criterio del Tribunal Supremo de que los menores solicitantes de protección internacional tenía que encargarse el Estado, en este caso el Ministerio de Inclusión, por ser solicitantes de protección internacional. Esas plazas se han utilizado con estos menores. Estos menores en muchos casos ya están cumpliendo 18 años. En su mayoría ya están con un itinerario personal laboral. Es un éxito de integración que tengamos más de un 70% de los menores que están en el sistema de protección trabajando o formándose. Creo que es una gran noticia, y nosotros creemos que podemos aprovechar la existencia de esas plazas para ir derivando también niñas. Hemos hablado con la entidad en conjunto, la ciudad y nosotros. Es decir, pues yo puedo entender que quieren un nivel mayor de concreción. El nivel mayor de concreción para nosotros es la firma del convenio con la entidad y la aceptación por parte de la ciudad de hacer ese traslado. Creemos que es muy probable, creemos además que es posible, creemos que hay colaboración del área de menores y de la propia ciudad, y podemos entender las lógicas que se mantienen pues por la presencia de partidos políticos que operan en el marco también de los intereses legítimos de cada partido, pero nosotros hemos trabajado con una administración gobernada por el Partido Popular, como es la Ciudad Autónoma de Ceuta, de manera magnífica a lo largo de estos años, y vamos a seguir haciendo. Me quedan 30 segundos solo, pero quería preguntarle por el hecho de que Extremadura haya tenido que aceptar el traslado. Hemos contado esta mañana de 4 menores, al menos 4 menores. Entiendo que esto pues, no solo ocurría en Extremadura, también en otras comunidades en las que gobierna PP y Vox. En absolutamente todas las comunidades autónomas que tiene un régimen normativo y democrático como el Estado español, en todas se va a cumplir la ley, y si no se quiere cumplir la ley, pues actúa en este caso Fiscalía de Menores y los organismos que se tienen habilitados. Nosotros no entendemos otro escenario. Hay comunidades que han expresado de manera legítima su oposición al Real Decreto Ley y están colaborando de manera magnífica y han acogido niños y sus servicios de protección que están llevados por personas profesionales, por funcionarios públicos que tienen una visión de infancia, que han colaborado sin ningún problema. Otra cosa es cómo se expresa en las ruedas de prensa o cómo se expresa en los mítines de algunos partidos políticos que hablan de expulsar menores o que hablan de mermar derechos. En el sistema de protección de este país es muy garantista, y ningún director general o ningún consejero puede evitar que un menor tenga derecho al acogimiento en un órgano residencial de su comunidad autónoma. Creemos que la ley se está cumpliendo, y si no se quisiera cumplir, desde luego nosotros tenemos a las fiscalías de menores de todas las comunidades autónomas trabajando con nosotros, porque dicen que se tiene que preservar el interés superior del menor y el derecho al acogimiento. Pues Rubén Pérez Correa, secretario de Estado de Juventud e Infancia, gracias por habernos atendido y muy buenos días. Muchísimas gracias. Gracias. Saluda a Carla Turró, que está en Barcelona, que la había dejado ahí pendiente. Hola, Carla, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ya tengo 5 minutitos antes de que paremos, luego seguiremos. Pero voy a empezar por ti. Claro, uno escucha al secretario de Estado de Juventud e Infancia y el relato que hace es de una mayor normalidad de relación institucional entre el Estado y la ciudad autónoma de lo que luego puede parecer en las comparecencias del propio Vivas últimamente. Porque, en fin, cada día que pasa, digamos, está elevando el tono. Y bueno, pues está claro, es decir, este es un plan que se ha negociado, que se está trabajando conjuntamente con la ciudad autónoma, que la ciudad autónoma ya ha aplicado en cientos de casos anteriores, y que se aplicará también en esta ocasión, sobre todo con las niñas y con las adolescentes. Bueno, y que además nos ha dicho para niñas en algunos casos de 10 y 11 años que están en una situación muy, muy, muy compleja, ¿no? Y tenemos entidades sobre el terreno que nos alertan que pueden ser víctimas, por ejemplo, de mafias, con lo cual hay una cuestión que parece más que garantizada, que es la necesidad de protección. A mí sí que me parece significativo la distancia que hay, como tú decías y como apuntabas, ¿no? De cómo hablaba de una colaboración más que normal entre administraciones,
pero sí me parece significativo que busquen un mecanismo que no pase necesariamente por las comunidades autónomas, sino por las entidades. Y me parece muy significativo por alarmante, ¿no? En el sentido de que no lo pasan por las comunidades autónomas porque son conscientes de que ahí podría existir un conflicto político, ¿no? Por parte de comunidades que pudieran negarse a atender a esos menores, que me parece que nos indica la gravedad de lo que estamos, porque sabemos que la lealtad institucional es algo básico en cualquier país que quiera funcionar, ¿no? Y luego tenemos al Partido Popular, diciendo lo que dice. Yo coincido con las palabras del secretario cuando decía que lo que están pidiendo es tanto como incumplir la ley, porque la ley dice lo que dice y es clarísimo, y es que hay que tratar de manera individualizada los casos de estos menores de edad, e incluso la normativa europea a la que hace referencia Feijóo establece claramente que hay que garantizar también, ¿no? Los procedimientos específicos para menores, y en cualquier caso es una normativa que todavía no se ha adaptado, pero también me gustaría apuntar, y a ver si lo podemos recuperar luego, ¿no? Sí, seguro. Que por parte del Gobierno ha habido frases como, por ejemplo, pues hay que devolverlos, vamos a devolverlos a todos, ¿no? A todos. Sí, no va a quedar casi nadie, dije, no va a quedar casi nadie de los que han llegado. Sí. Claro, entonces en esos todos yo digo, bueno, pero eso habrá que mirarlo también, ¿no? Habrá que examinar si son sujetos que merecen derecho y protección por asilo, etcétera, etcétera. Con lo cual lo que vemos aquí es lo que ya sabemos, Pedro, que es que el discurso anti-inmigración va ganando, ¿no? Y va ganando en muchos espacios, digamos. Sí. Pues yo creo que voy a hacer una cosa, que es que si os doy la palabra a Ignacio o a Carlos, os la voy a quitar. Aunque solo sea por protegerme yo de vuestra ira, que estaría plenamente justificada. Me voy a ir a la publicidad, me voy a ir al boletín de las 9 y luego ya, con calma, seguimos analizando este asunto, porque de la conversación con el secretario de Estado hay bastantes elementos que yo creo que son muy interesantes, ¿no? De cómo hay una gestión administrativa de esta crisis y una gestión política de la crisis que muchas veces representan mundos diferentes. Venga, seguimos. El Abierto. Ser Podcast. Hemos contado hace unos minutos, desde prácticamente ya van a empezar a llegar los primeros migrantes que siguen malviviendo, por ejemplo, en la playa del Trampolín, en Ceuta, a 2 de los espacios que anunció el Gobierno para que sean atendidos. Javier Libana, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones confirman a la SER que ya están habilitadas 2 instalaciones en Ceuta con capacidad para 1.800 migrantes. La idea es que estos empiecen a ser trasladados desde la zona de la playa del Trampolín, como decías, y también desde la Loma Cormenar, donde malviven a estas zonas donde van a ser atendidos, tal y como anunció al inicio de esta semana el Gobierno. Estos son los 2 primeros espacios que van a estar disponibles. En total habrá 4. En Hoy por Hoy acabamos de hablar con Rubén Pérez Correa, secretario de Estado de Juventud e Infancia, que ha asegurado que no saben cuántos menores no acompañados hay exactamente en la ciudad autónoma, pero que son más de 2.500, que son las cifras oficiales hasta ahora. Rubén Pérez Correa ha asegurado que pese a que el Partido Popular, incluido el presidente ceutí Juan Jesús Vivas, dijeron ayer que no sabían sobre ese plan de choque que adelantamos en la SER para trasladar a 500 niñas migrantes a la península, que sí, el PP lo sabía, ha dicho el secretario de Estado. Realmente el Gobierno de Ceuta lo conoce porque estamos trabajándolo con su dirección de infancia, es decir, es cierto que nosotros tenemos que hacer una propuesta asentada en el territorio, pero nosotros primero exploramos la posibilidad. Lo que planteamos es, legalmente es posible derivar estas niñas a recursos especializados a península, sí. Por cierto, que esta mañana también estamos contando que 4 de las decenas de migrantes que llegaron a nado a Ceuta antes de que se produjese esta entrada masiva el 30 de julio ya han sido acogidos en la península, en concreto en Extremadura, a pesar del discurso extremista de Vox. La extrema derecha los ha aceptado porque saben que de lo contrario pueden acometer un delito de prevaricación administrativa. Mientras son horas decisivas para controlar el incendio de las Urdes en Cáceres, que ha calcinado ya unas 3.700 hectáreas. Ya se han desplegado los primeros medios aéreos y se espera que la cierta bajada de las temperaturas ayude a controlarlo en las próximas horas. El fuego llegó a saltar ayer a Salamanca y obligó a desalojar a más vecinos. Unas 800 personas han pasado la noche fuera de sus casas. Desde esta mañana, además, estamos contando el balance en lo que va de verano de las causas de los incendios que llevamos. Solo el 10% son provocados y la mayoría, Pedro, por incendiarios, que son aquellos que lo hacen por maldad o por un beneficio económico. Pero casi 1 de cada 3 ha sido provocado por negligencias. En total hay 4 personas detenidas este año. Y en el guión me han escrito esta frase, entre comillas: va a haber tormentas, así que cuidado.
Además pone cuidado. Sí, sí. No cuidado, no cuidadín, no cuidado. Explícalo. Venga. Mira, estaba yo pensando esta mañana cómo podíamos contar el tiempo, que vuelve a ser hoy importante, sin que sonase lo mismo que te estoy contando estos días. Y mira, da la casualidad que uno de mis mejores amigos, con el que vivo, por cierto... O sea, compañero de piso. Sí, antes que amigo. Efectivamente, es uno de los que pone los avisos en la EMET. Es meteorólogo. Así que le he llamado nada más levantarme porque él estaba fuera de casa y le he dicho, ¿cómo le cuento a Pedro el tiempo que va a hacer hoy? Y me ha dicho, mira, en la predicción que llevamos hoy en la web está muy bien explicado. Y miré la primera frase que dice lo siguiente: la entrada de un frente por el norte junto con aire frío en altura y una onda corta dejará un predominio de tiempo inestable en buena parte de la península. Es que la onda corta, claro, es lo que tiene. Y le he dicho, ¿me lo traduces? Y me ha respondido, pues básicamente que va a haber tormentas, así que cuidado. Vale. Especialmente en la zona del Mediterráneo. Así que eso, precaución hoy. También me ha dicho que vamos a notar ya la bajada de las temperaturas en muchos puntos. Oye, esto de vivir con alguien a quien preguntarle por la mañana, en lugar de mirar el iPhone, efectivamente, o decirle, oye, Pepe, o como se llame, sí. ¿Hoy qué? Y que te lo diga, sí. Está bien. Sobre todo, bien, es un privilegiado. Es muy curioso cuando no acierta. Hay cierta, entonces se va de casa. Hay cierta sonrisilla comiendo o cenando. Entonces te dice, tengo que ir al gimnasio, tengo una mañana muy complicada, no me vas a ver por aquí. Bueno, gracias, Lieban. Venga, seguimos con Carlos Sánchez Caraturo e Ignacio Urquizu. Tenía pendiente de ceder la palabra a Ignacio y a Carlos a partir de esa entrevista con el secretario de Estado de Juventud e Infancia, de ese plan para atender esas 500 menores y de los datos que nos ha dado, que yo creo que son muy reveladores de cómo se está operando en la ciudad, cómo se venía operando antes de la gran crisis del 30 y del 31 de julio. Ignacio. Sí, la verdad es que este tema de la inmigración, desde el punto de vista de la opinión pública, que es a lo que están pendientes los políticos cuando enfocan el problema de la inmigración no como un tema administrativo, sino como un debate político, ¿no? Bueno, pues es importante porque es el típico tema en el cual a veces tenemos algunos lugares comunes a la hora de acercarnos de él que no son del todo ciertos, ¿no? Es decir, si uno va a los datos de las encuestas y ve un poco lo que piensan los españoles, vemos que somos una de las sociedades más tolerantes con la inmigración a nivel europeo. Vemos, por ejemplo, que el 85% de los españoles, en cierta forma, están dispuestos a admitir inmigrantes africanos. Además, se pregunta africanos siempre y cuando vengan de forma ordenada, con permisos de trabajo. Es decir, que hay una amplia mayoría que entienden que tiene que venir aquí. Y cuando estabais contando esta distribución, recordaba en septiembre del año 2024, es decir, hace 2 años, sí, a la población de Sarrio, de Rubilos de Mora, llegaron 110 inmigrantes de Mali y Senegal. Y hubo manifestaciones de gente que no eran de Rubilos de Mora. Es decir, que llegó gente de fuera del pueblo a manifestarse en contra de la llegada. Los vecinos no decían nada y de hecho no hubo un debate dentro del pueblo, sino que era gente de fuera los que se movilizaron, y un año después 30 de esos inmigrantes estaban trabajando en la comarca y estaban integrados y no había ningún problema. Es decir, que es un problema en el cual a veces cuando nos acercamos tenemos muchos prejuicios, pensamos que los ciudadanos son de una manera y que son de otra, son bastante más tolerantes de lo que creemos. Cuando llegan al sitio, estas personas se integran y hay un amplio espacio en España que se necesita gente, y justamente los inmigrantes lo que hacen es llenar justamente este espacio, ¿no? Por eso yo sería muy prudente al acercarnos al problema desde el punto de vista de la opinión pública, porque no es de todo cierto. Va a haber gente que va a intentar ganar votos con el ruido, seguramente, sí, no, claro. Pero sí, los españoles, o la inmensa mayoría de ellos, no están en eso justamente. Carlos. Sí, en línea con lo que dice Ignacio, a mí me entristece mucho cada vez que ocurren ese tipo de sucesos, el año 21, ahora en el año 26, o otros conflictos, digamos, o otras entradas de menor número de personas, esa pelea casi tribal entre la oposición y el gobierno. Creo que esto es un asunto de Estado y que la cuestión de la inmigración le va a tocar gobernarla también al Partido Popular cuando esté en el gobierno algún día. Y es legítimo que tenga una posición distinta al gobierno en términos de política de inmigración, como es legítimo, por supuesto, que el gobierno tenga su propia política de inmigración. Pero en una situación excepcional como es esta, y esto no hay ninguna duda, cuando entra tanta gente, traspasa la frontera como la que vive en ese momento en Ceuta, es una situación excepcional. Y en las situaciones excepcionales yo creo que hay que tener visión de Estado, y por eso me entristece mucho que para dar cobijo a 500 niños, niñas de menores de edad, en muchos casos, como decía el secretario de Estado, de 10-11 años, que necesitan una especial protección en una situación muy conflictiva, pues que quiera hacer política. Es decir, las declaraciones ayer de Feijóo verdaderamente son casi inhumanas, diría. Es decir, hay que buscar una solución porque es una situación de emergencia
democracia. Luego el PP que tenga su propia política de inmigración cuando gobierne, y es legítimo que como dice que no va a pasar ni un inmigrante por las fronteras, militarice Ceuta, militarice Melilla, ponga barreras en Gibraltar, haga lo que quiera, pero ahora mismo es situación de emergencia. Y el Partido Popular y por supuesto el señor Vivas tiene que colaborar de manera activa en resolver este problema, porque esto es un problema de días, de semanas, que va a durar mucho tiempo, y están muchas menores durmiendo en las playas, durmiendo en sitios inhóspitos donde tienen mucho riesgo y son muy vulnerables. Yo creo que ahí la política tiene que ser mucho más humana, porque si la política no tiene ese punto de humanidad y todo lo trasladamos a un problema legal, a un problema administrativo, a un problema de buscar hacer esa política pequeña, de buscar votos, me parece que eso no es la política. Eso es otra cosa muy distinta a la política. Fíjate que, voy contigo, Carla, pero en esta tendencia de algunos hacia la deshumanización, que en el fondo es lo que hay, es decir, ver en este caso a las menores o a las niñas que de una manera despectiva, porque vienen de Marruecos, ¿no? Esto es un acto puro de deshumanización. Estos días bastaba con asomarse a las redes, ¿no?, para ver cómo primero había gente que decía, bueno, mira, es que están cometiendo abusos sexuales contra las menores. Y una línea de pensamiento era, bueno, es que son actos que cometen entre ellos, ¿no? Hasta que unos días después empiezan a contar, no, pero es que ya han violado a españolas, ¿no? Es como decir, bueno, en fin, si les pasa a ellas está muy mal, pero que les pase a las españolas es mucho peor. De hecho, ayer uno de los argumentos que da Feijóo viene a ser, está muy bien esto de cuidar a las menores, a las niñas marroquíes. Pero ¿quién cuida a las niñas ceutíes? Hombre, en fin, ¿quién cuida a las niñas? ¿No? Lo que dijo Feijóo, da igual que sean mayores o menores, ¿no? Sí, los menores tienen una especial protección. Es tremendo. Carla, perdona. No, que la deshumanización es el paso necesario para que exista después cualquier tipo de violencia, ¿no? Y hablando de deshumanización, a mí no me deja de sorprender que haya pasado lo que ha pasado, por ejemplo, ¿no?, con más de 80 personas perdiendo la vida y que no haya habido comparecencias parlamentarias, es decir, que se haya permitido retrasarlo. Yo no creo que eso hubiera sido así si las nacionalidades hubieran sido otras. Creo que muchas de las cosas que pasan porque de alguna manera consideramos que determinadas vidas valen menos, ¿no? Y concretamente, sin ninguna duda, la de los africanos, ¿no? También pienso que el Partido Popular, cuando dice lo que dice, no creo que desconozca la ley. Yo creo que sabe perfectamente que lo que está diciendo no es posible, pero yo creo que dice lo que dice porque sabe a quién se dirige, ¿no? Y eso no significa, evidentemente, que los españoles seamos todos unos racistas y que no queramos inmigración, por supuesto, pero sí que quiere decir que hay un fenómeno que recorre Occidente, que es que las derechas tradicionales, ya lo sabemos, ¿no?, están en un momento de mucha dificultad porque están asediadas por una extrema derecha que hace abiertamente discursos racistas, y desde hace un tiempo se van saltando determinadas cosas que yo creo que antes no hubiéramos podido decir nunca en público y que ahora se aceptan. Y yo sí que creo que eso existe y que el Partido Popular es consciente de a quién le habla, y le habla a un votante que puede sentirse apelado por ese discurso, ¿no? Aunque me parece, y comparto con el compañero, que lo importante es ir a los datos siempre, y los datos nos dicen que a pesar de que la Unión Europea en muchos países exista esta especie de trauma de no querer repetir o no querer ver llegadas masivas, desde 2015 los datos no han hecho más que bajar. Es más, hay una cosa que me parece muy significativa: no hay correlación en la literatura académica, en los estudios serios que existen, no hay correlación entre inmigración y extrema derecha. Es decir, no hay más extrema derecha allí donde hay inmigración. Y yo recomiendo muchísimo ¿cómo se llama este libro que escribió este demógrafo francés, El gran engaño? Para quienes quieran leer en profundidad sobre el tema, un estudio interesantísimo sobre varios países de Europa donde se cruzan muchos datos, y ahí lo que nos acaba diciendo este demógrafo francés es, bueno, hay una brecha ahora mismo en nuestras sociedades occidentales, y esto vale para Austria, Alemania, vale para Francia y para España, que es una brecha que tiene que ver con el campo-ciudad, con las zonas rurales y las zonas urbanas. Y es una brecha que tiene que ver con la sensación de estar desatendido por parte del gobierno central, con diferentes manifestaciones en los distintos países. Y eso sí me parece que hay que dotarlo de contenido, porque cuando hablamos de estar desatendidos, hablamos de servicios públicos, hablamos de colegios, hablamos de viviendas. Y lo que me parece grave o me preocupa de este episodio, y perdón, Pedro, ya termino, que me estoy enrollando mucho. No, pero lo que me preocupa de este episodio es que generemos una especie de relato en la opinión pública y en lo político en el que existan discursos
abiertamente racistas como el hay que echar, todo el mundo tiene que irse, como si no fueran sujetos de derechos, como si fueran bárbaros, personas, ¿no? Casi inferiores, y que la réplica sea no se puede ser racista. Hay que dotar de contenido todo lo que está en medio si queremos hacer frente a la situación actual. Sí, retomándolo donde estaba, donde había acabado antes, solo para también poner la puntuación, no era Rubilos de Mora, era Mora de Rubielos, el municipio donde había pasado, pero además de eso, en realidad, es que Europa está condenada, entre comillas, a la inmigración. Es decir, porque tenemos un problema demográfico, tenemos un problema de baja natalidad y de baja mortalidad, lo que implica que tenemos una esperanza de vida muy alta. Así que vivimos mucho más, son sociedades envejecidas y hay cada vez menos personas, menos niños y menos personas activas pensando en el futuro. Por lo tanto, la única solución que tiene ahora mismo Europa es la inmigración. Y cómo lidiamos con este problema va a ser uno de los elementos de futuro que seguramente vamos a tener constantemente en nuestras sociedades. Que la derecha lo tiene muy claro, que es básicamente los vamos a esconder, que no los veamos, y además si hablamos de ellos es para generar sensación de inseguridad y ver en ellos más que un problema que una solución. Pero la izquierda también tiene un desafío por delante y es cómo hace también la gestión de este problema en unas sociedades pues ya muy plurales, muy abiertas, donde efectivamente la inmigración de por sí no tiene consecuencias negativas, pero cuando la inmigración se combina con desigualdad o se combina con desempleo o se combina con algunos elementos sociodemográficos, sociológicos que generan desigualdad, pues eso sí que tiene más consecuencias, digamos, negativas. Y si miras uno, por ejemplo, los datos de encuesta, las personas por clase social más reticentes a la inmigración son las de clase baja, no las de clase alta. Es decir, que están en las clases bajas muchas veces el problema cuando se tienen que competir por los empleos de bajo salario, cuando tienen que competir por los servicios públicos. Es decir, que es ahí donde es un desafío para el Estado y para la izquierda, ¿no? Por eso es un problema de gran magnitud. Yo creo que se seguirá hablando muchísimo porque es uno de los grandes problemas de futuro de Europa. Hay dos tipos de debates. Uno es el debate estructural que estáis planteando, Ignacia o Carla, es decir, la política migratoria en Europa en un contexto de envejecimiento, en un contexto de falta de mano de obra probablemente en los próximos 20 años, hasta desde que la generación del baby boomer se está retirando del mercado de trabajo y por lo tanto hay un problema obvio de falta de empleo, de falta de manos de obra en muchísimos países europeos, entre ellos España, como es evidente. Pero ese es el problema estructural. Pero yo creo que ahora mismo tenemos que centrarnos en el problema más coyuntural, en el problema más cercano, más pegado a la realidad. Y la realidad es que hay miles de personas, que insisto, de personas que están malviviendo en unas condiciones execrables. Estamos hablando de Europa, porque Ceuta y Melilla también son Europa. Y por lo tanto, ahí donde tenemos que centrar el debate. Quiere decir, yo sé que el Feijóo y todo, y por supuesto la extrema derecha, lo que busca situar es el debate, digamos, en el que los inmigrantes nos quitan el puesto de trabajo, nos quitan las ayudas sociales, porque ellos tienen la situación más vulnerable y tienen acceso de manera y por eso tienen la prioridad nacional. Pero yo creo que no ese es el debate ahora. El debate, yo creo, serio, como le gusta decir a Feijóo ahora, es qué hacemos con los miles de personas que están malviviendo en bosques, que están durmiendo en la playa, que tienen problemas de alimentación. Ese es el problema de ahora. Luego, cuando acabemos, esto es como con la Dana. Es decir, cuando ocurre una Dana, una desgracia, una tragedia natural, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ponerse en serio para resolver el problema más inmediato, que es las personas que están implicadas en ese problema. Pero desde luego ahora, a plantearlo ahora en términos generales sobre la política inmigratoria, creo que es hacer el juego a la extrema derecha. Ahora el problema es resolver esto. Y yo creo que ahí es donde falta humanidad por parte de quienes se niegan a darle una solución que el gobierno está proponiendo financiar y creando con entidades en la península que van a ser los que van a estar custodiando a estos jóvenes que vengan a la península. Dejadme que voy a añadir un dato, porque yo creo que, voy contigo, Carla, perdona, que los datos ayudan a entender otras realidades, ¿no? Mira, en Canarias, porque claro, estamos mirando la Ceuta, pero hace un año, cuando se acuerdan los cupos, la crisis estaba en Canarias, que tenía a cientos de menores no acompañados que estaba gestionando y por encima de sus capacidades. Y es cuando se llega a esa decisión de obligar al reparto por cupos por comunidades autónomas para que fuera un ejercicio forzado de solidaridad, puesto que la solidaridad voluntaria no existía, no llegaba, ¿no? Bueno, pues con esta fórmula que se quiere aplicar ahora en Ceuta, es decir, que mantenga la tutela, en este caso Canarias, pero que, digamos,
el cobijo lo den las ONGs a los menores en la península, ha habido más de 630 niños solicitantes de asilo trasladados desde Canarias a la península a través de estas ONGs. Más de 630. Lo digo para que quien nos escuche también desde territorios a donde han ido estos menores, estos niños y estas niñas, entiendan que hay una realidad de normalidad en su entorno y que muchos de estos menores, como nos comentaba el secretario de Estado, cuando pasan a ser mayores de edad tienen un itinerario laboral, es decir, o están ya trabajando y por tanto aportando valor a la sociedad y posiblemente trabajando para algunos de los ultras que desprecian al inmigrante, o están trabajando o se están formando para trabajar y aportar, por tanto, valor también a la sociedad. Perdona, Carla. No, evidentemente que me parece importante, ¿no? Hablar de la situación de estos menores y de lo que tú decías ahora, ¿no? Que al final hay mucha teatralización cuando hablamos precisamente de estos números, porque sirven a quienes sirven para vender esta imagen de que hay una especie de invasión y que no les podemos atender, pero como bien decías, se ha atendido y se puede seguir atendiendo, porque 500 menores, 500 niñas para todos los millones de españoles que somos, todas las provincias, todas las comunidades y todas las entidades, faltaría más, ¿no? Pero a mí ahí sí me surgen preguntas, y si queréis que hablemos de lo concreto y de lo inmediato y de lo que hemos ido hablando estas semanas, que es evidente que ahora se está intentando poner remedio a la situación que había en las calles de Ceuta. Pero no deja de ser sorprendente que hayamos estado, han pasado 20 días, es decir, 20 días y justo ahora se empieza a haber una emergencia para que no estén estas personas malviviendo en la calle. A mí no deja de sorprenderme que haya tenido que pasar tanto tiempo y que los gobiernos no hayan sido capaces en 20 días de poder articular otra alternativa, ¿no? Y cuando piensas, bueno, ¿por qué no han sido capaces? Aquí lo que nos encontramos es que por parte de Ceuta lo que se ha pedido en muchos casos es un mando único. Yo no creo que, no entro en si es necesario o no. Lo que sí que creo es que cualquier crisis requiere de lealtad institucional, que es una cosa muy básica ante crisis como la de esta magnitud, ¿no? Y creo que la tentación por parte de los partidos a menudo es justamente politizar el asunto para sacar réditos, y lo que hemos visto es pues que durante 20 días estas personas han estado malviviendo en la calle. Creo que eso es posible que ocurra porque son personas a las que hemos deshumanizado y con lo cual entendemos que no son sujetos de derechos como lo somos nosotros, ¿no? Y en ese sentido lo que me parece más relevante es, bueno, ¿y cómo se va a atender ahora a esas personas que continúan allí, ¿no? Porque yo insisto que el gobierno ha dicho que todos tienen que volver, y ahí hay personas a las que habrá que estudiar también los casos, si son o no merecedores de algún tipo de protección especial. Claro. Ahí lo dejo. Bueno, vamos a parar un momentito, cerramos aquí Ceuta y luego hablamos de otras cosas. Quiero aportar datos sobre las causas de los incendios. Por cierto, Carlos, luego te pregunto, ¿has vuelto por...? Sí, ayer estuve por allí. Bueno, ayer un día que era un poco de rememorar, y desgraciadamente al Día del Fresnos, que está muy cerca de Pelayo de Presa, tuvo un incendio importante. Bueno, hablamos de los incendios, que Carlos tiene una casa en la zona de Pelayos de la Presa, ¿verdad? Y en pleno incendio de la Sierra Oeste, en una de las tertulias de aquella mañana, me contaba, pues cómo no se sabía cómo estaba la casa, cómo los vecinos que se habían quedado iban enviando vídeos. Bueno, luego nos cuentas cómo está la zona. El Abierto. Ser Podcast. 9:23, 8:23 en Canarias, con Carlos Sánchez, con Carla Turró y con Ignacio Urquizu. Bueno, avancemos a otros asuntos. Uno de ellos, del que hemos venido hablando a lo largo del verano en este programa, que es la crisis habitacional de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso. Ayer el diario El País contaba que este lunes, creo que es el lunes, ¿no? Díaz Ayuso se ha mudado a un piso de alquiler en una zona de Madrid, acomodada es el término que se utiliza, acomodada zona de Madrid, si quieren yo se traduzco, cara, una zona de Madrid cara, en la que no puede vivir mucha gente, o casi nadie, cara, la zona de Puerta de Hierro. Que se va ahí de alquiler a vivir en un piso. Bueno, esto lo contaba El País, para escándalo de una parte del PP madrileño, del propio asesor de la presidenta Miguel Ángel Rodríguez, que llegaba a poner en un tuit, espera a ver si lo encuentro, que está por aquí, un tuit en el que termina diciendo: es la primera vez que veo que se persigue dónde vive un político. Entiendo que esto es una provocación, ¿no? O sea, entiendo que nos está vacilando. Un problema de memoria. No, yo creo que nos quiere vacilar, directamente que no quiere vacilar, ¿no? Que con lo que se ha llegado a decir
incluido él, por cierto, de donde vivían Pablo Iglesias e Irene Montero, en Galapagar. Pues no solo, y otros ministros, y otros cargos, que no digas que la primera vez... Bueno, en fin, da igual. Pero en todo caso, yo creo que aquí lo relevante ya no es si el piso en el que va a vivir la presidenta de la Comunidad de Madrid es más grande o más pequeño. Esto ya no es lo relevante. Lo relevante yo creo es que la noticia cierra una historia, ¿no? Y la historia es la que es. Isabel Díaz Ayuso vivía con su pareja en un piso que luego creció, porque compró además el ático, que se compra después de que su pareja cobre una comisión por la venta de mascarillas que está investigando la justicia. Ya veremos lo que hay, pero de momento la justicia lo está investigando. Esta historia tiene otra parte, y es que en un momento dado la Comunidad de Madrid decide comprar un ático de megalujo. 6 millones y pico de euros. Esta historia tiene otro episodio, y es que el país lo cuenta y lo destapa. Y entonces empiezan a construir versiones. Que si es que van a hacer obras en la Puerta del Sol, que si es que voy a utilizarlo para tener reuniones o entrevistas, que si es que a lo mejor va un consejero y no tiene por qué ir la presidenta, que es una oficina. Bueno, lo venden. En este contexto se sabe que la pareja de Díaz Ayuso pone a la venta los pisos en los que vivía la pareja. Y la historia termina con que Isabel Díaz Ayuso ha alquilado un piso en donde sea, en el barrio que sea, por el valor que sea. Esto da un poco igual. Es que lo que hay aquí es una concatenación de hechos con una relevancia política indiscutible. Indiscutible. Dirán lo que quieran decir, algunos voceros muy activos en redes sociales, es intolerable que a la gente le preocupe donde viva Díaz Ayuso. Si es que donde viva da igual. Todo lo que ha pasado antes de que haya encontrado este piso en ese barrio, eso no da igual. Eso en absoluto da igual. Porque, entre otras cosas, se han gastado más de 6 millones de euros de dinero público en comprar ese ático de megalujo. Y un último apunte, y ya doy la palabra. Es muy interesante una línea argumental que se utilizaba ayer, que es la siguiente. ¿Qué más le dará a la gente? ¿Por qué le importa a la gente lo que haga o lo que pague o cuánto le cueste su piso a Isabel Díaz Ayuso si lo paga con su dinero? Es curioso que un sueldo público, en el caso de Díaz Ayuso, sea su dinero, y en el caso de Pablo Iglesias, Irene Montero u otros ministros sea el dinero de todos, que viene del mismo saco. El sueldo de una y el sueldo de los demás del mismo saco. Pero en algunos casos es su dinero y otro es el dinero de todos los españoles. Bueno, en fin, que esta historia nos ha dado muchos momentos de gloria a lo largo de este verano, Carlos. Y bueno, digo que cierra la historia todavía no, porque hay algunos elementos que hay que aclarar. ¿Quién toma la decisión de comprar ese ático en Planifica Madrid? ¿Por qué ese ático? ¿Por qué 6 millones y pico de euros? ¿Por qué no otro? ¿Cuál era el fin real? Aunque todos sospechamos cuál era, pero ¿cuál era el fin real? También esta historia de los problemas habitacionales de Isabel Díaz Ayuso, como comentas, me llama mucho la atención las dificultades que tiene la presidenta de la Comunidad de Madrid para vivir con la normalidad. Es decir, todo el mundo se compra un piso, sean ministros, el señor Feijóo, cualquier ciudadano se compra un piso y nunca es noticia. Es decir, incluso en esto también es noticia Isabel Díaz Ayuso. Es decir, esa necesidad que tiene de convertir toda su vida en un espectáculo público forma parte de la estrategia del populismo desde siempre. Entonces su vida privada y su vida pública ya es exactamente la misma, cosa que normalmente estamos acostumbrados a una política aburrida, esa donde la gente se compara un piso siendo ministro, siendo director general o siendo líder de la oposición y no pasaba nada. Es decir, ella lo convierte también en un asunto importante porque ella... el error que comete inicial es cuando se descubre que su pareja tiene problemas fiscales con Hacienda, lo convierte en un asunto público y en un asunto político y lo intenta instrumentalizar diciendo que es que Hacienda y todos los aparatos del Estado están contra ella. A partir de ese momento, un asunto tan privado como es comprar una vivienda se convierte en un asunto público y tú has seguido perfectamente toda esa línea argumental hasta que hemos cerrado el círculo. Al final lo que está buscando es una vivienda que, según parece, en un proceso probablemente que no lo sabemos y no tengo ni idea, de separación. Pero yo creo que eso no es una separación desde el punto de vista sentimental solamente, sino una separación política.
Es muy probable que el juicio de los 2 procedimientos penales que tiene abierto su pareja, el primero, que es el que está mucho más avanzado, que es el de los asuntos fiscales, salga antes de mayo de 2027, que van a ser las elecciones autonómicas en Madrid y en otras comunidades autónomas. Y en ese momento, si sale condenado, y es muy probable que salga condenado, pues es muy complicado aparecer ante la opinión pública cuando va a haber elecciones al poco tiempo. Sí, por eso yo creo que estamos en un procedimiento muy político que desgraciadamente siempre acompaña a la verborrea de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que necesita convertir cualquier asunto menor en... Ella es el victimismo, o sea, que es otra de las características del populismo internacional. Ella es víctima de los aparatos del Estado. Y entonces se ha metido en un lío que yo creo que ella misma no es capaz de salir en estos momentos. Claro, voy a añadir algo más, Ignacio, voy contigo luego con Carla. Una última reflexión. El hecho de que la presidenta de la Comunidad de Madrid esta semana se haya mudado a un piso de alquiler a vivir, lo que demuestra es que lo que Díaz Ayuso necesitaba era una casa y no una oficina. Que lo que estaba buscando era una casa y no una oficina. Y por lo tanto, aumenta si cabe las sospechas de que lo que se compraba cuando se compró ese ático de 6 millones y pico de euros no era una oficina, sino una casa. Un lugar donde vivir. Porque es lo que acaba de hacer. Cambiar de lugar en el que vive. Ignacio. A mí esta noticia me genera 2 reflexiones, ¿no? La primera es que efectivamente hemos visto un conjunto de puntos y cuando los hemos unido con una línea hemos construido efectivamente una historia que es la que es y que además se han empeñado en negar, ¿no? Es decir, que efectivamente tenía un problema habitacional, lo intentan resolver con dinero público, es decir, con dinero público intentan resolver un problema privado y al final, pues efectivamente ese problema existía porque el final de la historia es que ha tenido que buscarse un piso para vivir, ¿no? Ahí es verdad que en algún momento alguien tendrá que también que abrir una reflexión sobre los representantes públicos. Hay algunos que viven en pisos públicos, los ministros, algunos presidentes autonómicos, es decir, que eso sí que existe. No vamos a decir tampoco, no vamos a hacer populismo con la política. Hay efectivamente representantes públicos. La diferencia es que la transparencia. Sí, por eso es que a lo mejor fueron cobardes en no saber abordar el problema, en no hacer frente a él, en decirlo, ¿no? Pero efectivamente lo que parecía era. Es decir, que lo que parecía era. Y la segunda cuestión es, y esto no quiero dejarlo, estamos hablando de un problema de vivienda en la Comunidad de Madrid. Ojalá después de este episodio la presidenta de la Comunidad de Madrid se dé cuenta a qué problemas se enfrentan los madrileños. Es decir, porque para tener un piso de 2.000 2.500 euros al mes de alquiler hay que ganar 6.000 euros, que es el 30% de tus ingresos. Y ella está sola. Es decir, que ¿cuántos madrileños ganan 6.000 euros al mes para poderse pagar un alquiler de 2.000 2.500 euros? Esa es la realidad a la que se están enfrentando muchísimos madrileños y que ojalá lo que a ella le está pasando sirva como reflexión. Algo me dice que no. Es decir, no, porque además se dio cuenta que cuando ella se enfrentó al problema buscó el dinero público para solucionarlo, pero no es lo que tiene la mayoría de los ciudadanos. No tienen recursos públicos para resolver su problema. Ojalá hubiera vivienda pública, ojalá se hicieran pisos públicos, pero es evidente que la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha enfrentado al mismo problema que los demás y lo ha intentado resolver no como podemos los ciudadanos. También te digo una cosa, voy contigo, Carla. Si Díaz Ayuso paga 2.000 euros por un piso como el que se dice que ha alquilado, en la zona en la que dice que lo ha alquilado, ¿qué suerte tiene? ¿Qué suerte tiene? Porque, en fin, yo hasta hace no mucho vivía de alquiler en un barrio que ni de lejos es como ese barrio, en un piso más pequeño, y estaba en 1.500. Yo creo que es difícil encontrar un caso que acumule tantos errores, ¿no? También es verdad que es difícil explicarlo bien porque yo creo que no se puede explicar lo que ha ocurrido. Es decir, tú primero, cuando sale la información de que se ha comprado un piso, dices que es para reuniones. Claro, ¿quién se cree, no? Que tú has comprado un piso delante de tu madre, casualidades de la vida, donde pretendes reunirte para reuniones de la Comunidad de Madrid. En segundo lugar, resulta que no, es que el inmueble tiene uso residencial. Con lo cual tú no puedes estar haciendo, no es un lugar de oficina. Bueno, no eres capaz de mostrar, porque una cosa que se podría hacer es enseñar el expediente, ¿no?, de la empresa pública que ejecutó la compra. Esto tampoco lo hemos visto. Y para terminar, tú lo que haces es venderlo, quitártelo de encima, que es tanto como reconocer que ahí había alguna cosa que no estaba bien, ¿no? Y vemos en las explicaciones que ahora se dan esta cosa muy populista de intentar desviar el foco, es decir, esto, no, ¿por qué importa mi vida privada? Esto es una persecución. Claramente no va de esto. La duda, la sospecha razonable, yo creo, después de estos acontecimientos que tiene la ciudadanía es, bueno, aquí la presidenta de la comunidad ha usado dinero público para comprarse un piso. Eso es la sospecha que existe sobre
este caso. No es un problema de que alguien evidentemente haga con su dinero privado lo que considere. Y yo creo que es un caso que tiene dos cosas que son preocupantes para el Partido Popular. En primer lugar, que es un partido que pretende desgastar al gobierno precisamente con la corrupción y por tanto esta sospecha de haber usado dinero para un piso le puede hacer daño al partido. Y en segundo lugar, porque hablamos ni más ni menos que de la vivienda, que es un tema absolutamente sensible para una parte importante de la ciudadanía que, ya sea porque no puede alquilar o porque no tiene la entrada para comprar, ve justamente como ese factor, la vivienda, es un factor de desigualdad importantísimo, ¿no? Por lo cual me parece que es un caso que veremos si puede o no afectarle, aunque es verdad que muchas veces la ciudadanía tiende a mirar la corrupción en función de la afinidad política, que ese es otro problema que tenemos, y en ese sentido no sé hasta qué punto le puede o no hacer daño a Díaz Ayuso. Claro. Pero fíjate, medio segundo, pero si miramos aguas arriba, vemos que el problema habitacional de Isabel Díaz Ayuso no viene solamente con la hora desde los áticos o de la compra del piso en Portellierro, vienen prácticamente incluso desde la pandemia. Acordaos que ella convirtió en un asunto político el que ella era muy pobre y que tenía que vivir en una casa miserable porque no tenía ingresos cuando era ya presidenta de la Comunidad de Madrid, con unos ingresos superiores a 100.000 euros al año. Lo convirtió en un asunto político y por eso todos los españoles sabemos toda su trayectoria en términos de vivienda de Isabel Díaz Ayuso, cosa que es verdaderamente único en Europa. Es decir, que sepamos dónde ha vivido cada uno de los años desde que presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué? Porque lo ha convertido todo en un asunto político, incluso a la cosa más íntima, más personal, como puede ser dónde voy a vivir y con quién voy a vivir. Claro. En todo caso, si con su sueldo Díaz Ayuso puede elegir el piso para vivir que le dé la gana, con su sueldo Pablo Iglesias y Irene Montero pueden elegir comprarse la casa que les dé la gana. Ya está. Se acabó la historia. No le demos más vueltas, ya que están utilizando ese argumento. Salvo que el argumento sirva para unos y para otros no. Que por ahí va un poco la cosa. Javier Bañuelos. Javier, muy buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Bueno, queremos que nos detengamos un momento en los incendios. Queremos hacer un primer balance de un verano que está siendo malo, muy malo, ¿no? Hemos vivido meses duros, muy duros, julio y agosto, con grandes incendios que dejan decenas de miles de hectáreas quemadas. Y, bueno, queremos fijarnos hoy en las causas del fuego, en la causa concreta, esa chispa que desencadena la desgracia. Luego te voy a preguntar por datos generales, pero si te parece, Javier, vamos a recorrer los incendios más graves de este verano para contar qué se sabe de cómo empezaron. Y en primer lugar, nos vamos a fijar, Javier, en el incendio de Niebla en Huelva. Bueno, Pedro, es uno de los incendios que mantiene ahora mismo en jaque a los investigadores del Seprona porque aún no tienen claro qué prendió el fuego que devoró esas 33.000 hectáreas. La investigación sobre el origen de este incendio forestal de Niebla mantiene, nos dicen, abiertas todas las hipótesis. Aquí, según la Guardia Civil, de momento, Pedro, no hay detenidos. Segundo gran incendio en el que nos queremos fijar, que fue tremendo también, Sierra Oeste de Madrid. Bueno, aquí tampoco hay detenidos, pero Pedro, sí se sabe qué causó el fuego de la Sierra Oeste de Madrid. El fuego se originó por un coche que se incendió, un coche que empezó a arder en el arcén de la carretera M501. El fuego rápidamente se propagó por la Sierra Madrileña, viendo esas terribles imágenes que hemos visto aquí en Madrid. Y por lo tanto no habría ni un incendiario, ni una negligencia, un accidente, prende un coche, entra en combustión y el fuego rápidamente se extiende. Las Peñas de Riglos, en Huesca. Bueno, pues de inicio, Pedro, se contempló el origen natural o defectos de una torre eléctrica cercana, pero no, aquí se sabe que hubo también mano humana. El origen del fuego comenzó en un almacén de materiales de construcción utilizado en las obras de la A132. Aquí sí hay un detenido como responsable, eso sí, aún por determinar si por una negligencia o por actuar de forma intencionada. El detenido, Pedro, es un joven de 28 años, un operario. Las grabaciones en poder del Seprona sitúan al arrestado en el punto exacto en el que se originó este fuego. Bueno, aquí ya aparece la mano humana y son 17.000 hectáreas quemadas. En Cáceres, este último incendio que estamos viendo en las Urdes. Bueno, aquí la principal línea de trabajo que maneja la Guardia Civil se centra en un origen también provocado, exactamente en una cuneta. Se sospecha que fue un incendio provocado porque ni había tormenta ni había rayos, pero de momento, Pedro, es otro de los rompecabezas para los investigadores del Seprona porque de momento aquí no hay detenidos, aunque como decimos se centran en la posibilidad de que sea un origen provocado. Hay sospechas. Otro de los grandes incendios, el de Burgo Hondo en Ávila.
Bueno, este es uno de los casos de negligencia llevados al extremo. El fuego se inició por una imprudencia grave, un operario que utilizó maquinaria pesada en esa zona de Ávila, donde estaba totalmente prohibido el uso de ese tipo de maquinaria. Según la investigación realizada por el Seprona, 2 operarios provocaron unas chispas al usar esas máquinas. Uno de ellos ha sido detenido como responsable, como supuesto autor de este incendio imprudente en esa zona de Ávila. Así que la negligencia como factor. Los Gallardos, este además fue especialmente dramático, 14 muertos en Almería. Bueno, es otra de las investigaciones abiertas. No hay nada concluyente, pero la Guardia Civil sí podemos apuntar que sigue manejando como principal hipótesis la caída de un cable eléctrico. En este incendio hubo 2 detenidos, pero por desobediencia a la autoridad, pero no como responsables de este incendio. En principio, como decimos, vinculado a esa caída de un cable eléctrico, es decir, sería un incendio accidental. Nos quedan todavía 2 grandes incendios de este verano. Val d'Uixó en Castellón. Bueno, como adelantaron los compañeros de la SER en Castellón, en este caso, en Val d'Uixó, el incendio se originó por el método del mecherazo. El autor aplicó fuego directamente sobre la vegetación. La investigación está abierta, no hay detenidos. El autor o autores del incendio, nos dicen desde la Guardia Civil, todavía no ha sido identificado. Y último incendio, Almorox, Toledo. Pues es otro de los casos de negligencia que tenemos sobre la mesa. La Guardia Civil de Toledo detuvo a 2 hombres de 51 y 42 años como presuntos responsables. Los detenidos estaban realizando trabajos de soldadura en una parcela privada dentro de un terreno forestal, trabajos que en este caso nuevamente también estaban prohibidos, así que estamos hablando de otro caso de negligencia. Es que esto es muy relevante, porque algunos vemos que no pocos de los grandes incendios que han devorado una parte de nuestro territorio se han provocado por gente que hacía lo que no tenía que hacer en lugares donde no podía hacerlo. Es que esto es muy relevante. Es que ya no es un accidente de un coche, es que no son incendiarios, que algunos hay, es que son negligencias en varios casos. Vamos a ampliar el foco, Javier, y ya terminamos. A partir de los datos que maneja la Guardia Civil desde enero hasta ahora, ¿qué dice la estadística sobre las causas más habituales? Bueno, pues en contra de lo que puede parecer, Pedro, en contra de lo que podríamos imaginar, ¿no?, que puede ser la mayoría de los incendios provocados o intencionados, pues no, solamente el 10% de los incendios son provocados, según los datos que maneja la SER, datos aportados por la propia Guardia Civil. Entre el 1 de enero y 1 de agosto, el 10% de los incendios provocados, la mayoría por incendiarios, es decir, por personas que buscan un objetivo concreto, ya sea venganza o lucro. Los pirómanos, Pedro, solo están detrás de 3 de cada 10 de esos fuegos intencionados, pero como decimos, esa es la excepción. La principal causa de los incendios que ha devorado nuestros montes ha sido fortuita, principalmente los rayos o combustiones naturales, que han provocado el 32% de las llamas. Luego tenemos las causas fortuitas accidentales, es decir, trabajos que hemos apuntado ahora mismo como líneas eléctricas o coches incendiarios, accidentes que han prendido el 31% de los incendios. Y en el tercer nivel se sitúan las negligencias que hemos apuntado antes. Ahí se concentra el 26% del origen de esos incendios. Casi un tercio son negligencias. Gracias, Javier. Gracias. Un abrazo. ¿Cómo está la zona, Carlos? Pues triste, la verdad. Ayer pasaba yo entre Navas del Rey y Pelayo de la Presa, que es una bajada de 2 carriles solamente, uno de una dirección y otro en otra dirección, y a izquierda y derecha ves un paisaje desolado. Son alrededor de 8 kilómetros y te da mucha pena. Y luego el pantano de San Juan, están los alrededores, es un destrozo absoluto. Y luego hay una cosa que todavía entristece mucho más. En las conversaciones en las terrazas del pueblo solo se habla de incendio ya. Que si nadie habla de otra cosa. Y luego la riqueza económica de esas regiones, en un momento que lo conoce mucho mejor que yo, Ignacio, lo que es la zona despoblada de España, eso va a ser un mazazo desde el punto de vista económico y turístico. Porque claro, ayer hablaban incluso en algunas conversaciones que pude escuchar en las terrazas de que la gente está vendiendo ya sus fincas forestales. Es decir, entonces eso significa más pobreza, significa menos turistas, significa una situación muy complicada para zonas que están ya especialmente dañadas. Sí, porque muchas veces nos preocupamos por el paisaje, pero no por el paisanaje, es decir, por las personas que viven allí y que son las que cuidan el monte y cuidan todo aquel espacio, ¿no?, que son ampliamente despoblados, y que, viéndolo pues ayer, las imágenes de María Guardiola cuando se acercó a las Urdes, los vecinos que habían allí que le contaban, bueno, pues cómo salir para ellos adelante ya es muy difícil de por sí, pues donde viven, y ahora ya con esta situación pues mucho más complicado, porque además las ayudas siempre llegan tarde, llegan mal, los procedimientos
tratamientos son muy largos. Es decir, que realmente luego todas estas personas se encuentran en situaciones muy difíciles, ¿no? Y lo que tendría que ver la recuperación del paisaje, la reforestación, bueno, hablábamos antes de entrar, en mi trayecto a Alcañiz en muchas semanas, pues voy por Alcolea del Pinar. Ahí fue un gran incendio hace casi 20 años y ha tardado más de 20 años que el paisaje pueda empezar a recuperarse un poco de lo que fue, ¿no? Por lo tanto, es muchísimo tiempo después lo que cuesta recuperar, y la gente no puede estar 20 años a que ello se recupere para su actividad económica, para lo que sea, ¿no? Así que son mazazos muy grandes que la administración tiene que atender. Déjame, porque, Carla, te pido perdón, pero es que quiero tener tiempo suficiente para poder conversar con Marisol Soengas. Ella es jefa del grupo de melanoma del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Marisol Soengas, muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por atendernos. Ayer conocimos ese avance relevante. Bueno, ahora nos va a ayudar usted a valorar la relevancia, el anuncio que hicieron dos grandes farmacéuticas, que son Moderna y Merck, del éxito de una vacuna, la primera vacuna contra el melanoma, ¿no? Lo primero que hay que aclarar, señora Soengas, por que los oyentes tengan toda la información, es que estas farmacéuticas anuncian el éxito de ese ensayo en fase 3 de esta vacuna, pero de momento no ofrecen a la comunidad científica, por ejemplo a usted, ¿no?, datos concretos sobre los resultados concretos de este ensayo. Pues sí, la verdad, esto ha sido una presentación en nota de prensa, sin publicaciones y, como decía, sin presentación en congresos. Lo que pasa que sí que es cierto que, bueno, son compañías muy respetadas, y además que parte este ensayo en fase 3, que son más de 1.000 pacientes, digamos que es una continuación de un estudio previo que sí publicaron hace poco, de hecho, con 150 y pico de pacientes. Entonces, bueno, pues supongo que les interesará en este momento, pero bueno, lo importante son los avances tecnológicos y lo que, digamos, las perspectivas para futuro, ¿no? Si se demuestra que funcionan bien. Empecemos por los avances tecnológicos. Vale, le voy a hacer esa prevención que usted la sabe bien, ¿no? Pero en el lenguaje que todos entendamos, porque la mayoría no somos científicos. ¿Cuál es la relevancia de este avance tecnológico que supone esta investigación? Sí, bueno, realmente es fácil de entender. Lo que se intenta es que el propio sistema inmunitario, los propios sistemas de defensa del organismo reconozcan y ataquen a las células tumorales y lo hagan de una forma muy eficiente. Esto es la base de la inmunoterapia en general. Entonces, el ensayo clínico lo que ha hecho es, por una parte, tiene un componente que, digamos, que desactiva frenos, porque las células tumorales, digamos, que se protegen, ¿no? Entonces, presentan frenos a este sistema inmunitario. Entonces, hay un componente en el ensayo clínico que es, de hecho, 1/3 de los pacientes se trata con la terapia estándar, que es para bloquear el freno. Entonces, esto, digamos, hasta ahora es estándar. Entonces, lo que añade la vacuna es que, digamos, consigue entrenar, así entre comillas, al sistema inmunitario para que reconozca alteraciones específicas del paciente. Entonces, es una vacuna muy personalizada y de tal manera que lo que consiguen es hasta 35, más o menos, 34 o 35 mutaciones, alteraciones que el paciente, esos tumores presentan, y entonces, bueno, pues digamos, consiguen con esa tecnología de RNA mensajero empaquetarlas todas, producirlas todas y empaquetarlas para, digamos que, entrenar este sistema inmunitario. Hablamos en todo caso de pacientes que tenían ese cáncer, ¿no? Ese tipo de cáncer. No sé si que habían sido operados ya también. Sí, si los pacientes no están escuchando con cáncer, este ensayo clínico, que es un ensayo clínico fase 3, son muchos pacientes, son pacientes muy peculiares, que son pacientes en los que son tumores primarios o con pocas metástasis que se pueden eliminar completamente por cirugía. Entonces, el ensayo clínico realmente es un ensayo para prevenir, digamos, que se reactive el tumor, las recidivas, en estos pacientes de riesgo. Lo que pasa que la tecnología en sí, claro, una vez que se desarrolle, tiene la potencialidad de utilizarse no solo en melanoma, que además es un tumor muy agresivo, es un tumor que tiene muchas mutaciones, presenta muchas mutaciones, por eso es un tumor ideal para este tipo de vacunas, pero también la compañía lo que indica y resultados previos que tienen, que están persiguiendo otros tumores con muchas mutaciones, por ejemplo, algún tipo de cáncer de pulmón, de vejiga, carcinoma renal, incluso están persiguiendo el tumor que es el gran reto, que es el páncreas, ¿no?
Pero los datos en este momento son en melanema, en fases avanzadas, pero digamos no muy avanzadas, pero los resultados son importantes porque ellos presentan lo que llaman respuesta libre de enfermedad, o sea que se retrasa, digamos así, la aparición de metástasis. Entonces, bueno. Claro, usted ha introducido un elemento que creo que es fundamental, que se habla de una vacuna muy personalizada, casi una claro. Vacuna por cada paciente y por la forma en la que el cáncer se ha comportado en cada paciente. Sí, esto claro, es por una parte la tecnología que estas compañías tienen es precisamente conseguir hasta 35 mutaciones, conseguir empaquetarlas y presentar, digamos, que se reconozcan por el sistema inmunitario, ¿no? Entonces, claro, ahora digamos, la complicación va a ser, bueno, hasta qué punto va a ser factible, pues para un gran número de pacientes, pues que los sistemas de salud sean capaces de, de incorporar esta tecnología, que probablemente va a ser muy costosa. Claro. Y entonces ahí va a entrar, ahí yo creo que los pacientes van a ser las asociaciones de pacientes, las asociaciones de investigadores, investigadoras científicas, pues importantes para reivindicar, ¿no? Que llegue cuanto antes, porque es cierto que España es fantástico con ensayos clínicos, somos uno de los países con mayor número de pacientes en ensayo, pero también somos un país en el que muchas veces hay retrasos en las aprobación de compuestos que ya están demostrados a nivel internacional. Pero bueno, que hay que ser cautos, pero es personalizar un poco a la carta unas vacunas, o sea, eso en sí, pues claro, tiene su interés. Claro. Pues Marisol Soengas, jefa del Grupo de Melanoma del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, gracias por habernos ayudado a entender que en estos casos es fundamental. Gracias y muy buenos días. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, esto es algo que queríamos hacer porque hay una evidencia. El cáncer es una enfermedad de tanta sensibilidad social, ¿no? ¿Quién no tiene en su entorno a alguien que padezca o haya padecido esta enfermedad? Que cualquier avance que se anuncia genera una corriente de esperanza, ¿no? Ante la que siempre que lo mejor y lo más conveniente es aportar información, ¿no? Entonces, este avance es relevante, mucho. Falta información, todavía falta información. ¿Abre posibilidades? Las abre. ¿El tratamiento se podrá extender de manera general? No lo parece de momento porque, como nos decía Marisol Soengas, será caro por cuanto es algo personalizado. ¿Abre también un mundo de posibilidades respecto a otros tipos de tumores y de cáncer? Por lo que nos ha dicho la jefa del Grupo de Melanoma del CENIO, sí, las abre. Y yo creo que es una de las noticias de esta semana y, bueno, diría también que del verano. Pues lo vamos a dejar aquí. Te he dejado de ver un turno de palabra. Carla, otro más. Ya verás, cuando me pase la factura, si algún día nos volvemos a ver por Barcelona, saque la libretita. Mira, este día, 20 de agosto, me debes uno. No. Te invitaré a un café, a una cerveza, lo que quieras y nos reiremos. Bien, faltaría más. Gracias, Carla. Un abrazo. Y gracias a Ignacio y a Carlos. Adiós, hasta la próxima. Venga, seguimos. El Abierto. Ser Podcast. No sé, Edmundo Ignacio, el autor de esta canción, debe andar ya por Salamanca, más o menos, en el camino hacia Madrid, estar aquí el martes que viene, ¿no? El martes que viene, cantando en directo esta canción que es el hit del verano, del mundo mundial. Hola Miriam, hola Sergio. Buenos días. A ver, ¿qué tenemos hoy previsto? Pues vamos a empezar como todos los días con la mesa de verano, la vida pequeña, las cosas pequeñitas, yo ya no sé cómo lo llamamos. Como tú quieras. Pero el caso es que, bueno, en nada tienes aquí a todo el equipo y vamos a hablar de detectives y por qué nos gustan tanto. Y, bueno, los jueves son días de versiones musicales y hoy venimos muy lorquianos. Vale, bueno, pues bien. La semana lo merece. Me gusta, vale. Bien, ¿qué más? Justo después, como cada jueves, vamos a tener a Nuria Rodríguez en La vida secreta de las cosas, que nos va a explicar la historia de los libros de firmas. Curioso, objeto. Esos cuadernos en blanco que están en las comuniones, bodas, sí, y que dejamos nuestra firmita y una dedicatoria. ¿De dónde vienen? ¿Por qué empezó esta tradición? A mí me da mucha rabia, muchísima rabia, la gente que es capaz de poner cosas originales en estos libros de firma. Ya que se lo ocurran. Yo me bloqueo. Yo tengo que poner algo y digo, ¿y qué pongo? Y entonces me pongo a leer a los otros y digo, pero
pero ¿cómo se le puede ocurrir estas cosas? Y con unas caligrafías y Sí, todo, sí, y yo al sí, final y luego, pongo muchas gracias, un beso. Y hacen un dibujito, y además dibujan bien, y digo, ¿pero por qué? Sí. Yo creo que hay profesionales que contratan en las bodas Aposta, para ¿no? poner mensajes chulos en los libros de firmas. Perdón, ya. más. Bueno, luego seguimos con Claudia Polo con 21 gramos, nuestra sección de gastronomía de este verano. El tema de hoy, la verdad, me encanta, son las comidas populares, que es un clásico total del verano. Y bueno, con Claudia siempre hablamos de cocinar, de comer, pero también hablamos de muchas más cosas. Siempre nos trae reflexiones muy interesantes y muy curiosas alrededor del mundo de la gastronomía. Y vamos a terminar el magazine con el concurso de este verano, el antes o después, que hoy se enfrentan Adrián Sánchez, que es compañero de Radio Valencia, y Paul Valero, en representación de Radio Barcelona. Bueno. Ponemos al arco mediterráneo a pelear entre sí. Pues nada, muy bien, muchas gracias. Y la charca, como todos los días. La charca ya la damos por descontada. es lo más mejor de todo lo que hay en el Hoy por Hoy de verano. Bueno, pues todo eso tenemos preparado, que no es poca cosa, para intentar pasar una mañana que, sobre todo, esta es una obsesión que tenemos este verano, sea divertida. Que sea una mañana divertida. Seguimos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.